Señor. Señor, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra, Señor. Señor, la recibimos, Padre, con gozo, sabiendo que tú tienes, Padre, un plan específico para cada uno de nosotros a través de tu palabra, Señor. Señor, que seamos nosotros, como decía la hermana, tierra fértil, que podamos nosotros recibirla, Señor, y dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos que tú nos hables a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, estamos en el libro de Romanos, un libro precioso, uno de los libros de la cual se usa para evangelizar mucho. Hay personas que a través de libros, solamente leyendo este libro, se han convertido a los pies de Cristo. Este libro es muy interesante porque es bueno para una persona que es nueva en el Evangelio, una persona que lleva unos cuantos añitos y aquellos que llevan muchos años. Muy interesante este libro. Tiene mucha doctrina. El apóstol Pablo, Dios lo usó para que nos ayudara en nuestro caminar. Entonces, hoy vamos a estar mirando Romanos, vamos a estar mirando del 25 al 29 hoy día. ¿Ok? Entonces aquí nos encontramos como manera de introducción en la sección del capítulo 2. Yo quiero que sepan, antes de comenzar, que del versículo 17 al 29 se habla de una falsa seguridad. Y es bueno que todos sepan ustedes que una falsa seguridad, y esa falsa seguridad que los judíos tenían. Hay una falsa seguridad que ellos tenían. Y yo quiero que sepan eso y tengan presente. Esta sección no está sola, sino que es una parte de una sección muy grande. Y ya dijimos que el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, parte del capítulo 3, es una sección muy específica que habla acerca de todo lo que es el pecado, lo que es juicio. ¿Okay? Y esto yo quiero que ustedes estén claros con eso, porque ustedes van a ver cómo el apóstol Pablo, primero, nos habla de que a todos los gentiles, aquellos que no conocían a Dios, les dejó saber que hay un Dios ahí que ya a través de toda la creación ya podemos saber que Él existe. A través de la conciencia sabemos que Él existe. Después en el capítulo 2 entra a hablarle a los judíos. ¿Ok? Y después en el capítulo 3 ustedes van a ver que va a hablar a nosotros. ¿Saben por qué? Porque el apóstol Pablo no se le escapó a nadie. ¿Ok? Y así es Dios. Y eso es así, no se le escapa a nadie. Ninguno. Entonces, pero quiere que usted y yo estemos seguros de que somos pecadores y que nosotros necesitamos ser salvos por la fe. Okay, que somos justificados por la fe. Toda persona que viene a Cristo viene por la fe. Desde la antigüedad, desde muchos años atrás, sigue siendo así hasta la eternidad. ¿Okay? Entonces, desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, es una porción que vamos a estar estudiando nosotros, pero ahorita vamos a entrar en el medio casi. ¿Okay? Ya la semana pasada vimos cómo los judíos creían que estaban absolutamente seguros que ellos estaban con Dios. Creían que nunca enfrentarían una condenación final, que nunca iban a tener un juicio. Ellos creían eso. ¿Por qué? Porque ellos mantenían la ley. Entonces, como mantenían la ley, pensaban que ya nosotros somos la última limonada del desierto aquí. Porque tenemos la ley, pues ya, por eso nada más, ya somos salvos. Pero estaban completamente equivocados. ¿Ok? Y entonces el apóstol Pablo aquí nos va a dar nos va a hablar acerca de esa falsa seguridad que ellos tenían. Y lo bueno, siempre yo les dije que todas estas porciones de la Biblia que estudiemos habla de los judíos, pero se aplica a nosotros, al creyente. No nos olvidemos eso. El creyente, usted y yo estamos ahí metidos, aunque estemos estudiando acerca del pueblo judío. Entonces, para comenzar, vamos a leer el versículo 25. Del 25 al 29. Romanos 2, del 25 al 29, dice así la palabra de Dios. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso
pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Yo le dije que esta porción parece como un trabalengua, ¿ya? Pero vamos a ir poco a poco, porque muchos teólogos eruditos dicen que esta porción de las Escrituras, de Romanos, de aquí al final del capítulo 2 y el capítulo 3, quizás es la parte más difícil de la Biblia. Y yo decía, wow, ¿por qué será? Y él tiene razón. Pues escuché a varios predicadores, a varios maestros, y de verdad, hermanos, que es un poquito complicado. Pero vamos a tratar nosotros con la ayuda de todos. Ya sabe que siempre hay comentarios, y ¿no? Usted puede comentar, preguntar. Con la ayuda de todos vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable. Entonces, no se olviden que desde el versículo 17, aquí estamos hablando de los judíos y de la ley, y que ellos se apoyaban en esa ley, y como ya tenían esa ley, se sentían seguros de que ellos estaban con Dios, porque ellos solamente el hecho de tener esa ley ya estaban seguros. Pero aquí en esta parte del versículo 25 habla acerca de la circuncisión. ¿Y por qué de la circuncisión? Porque ellos pensaban que también, al ser circuncidados, ya se iban al cielo, porque ya pertenecían al pacto. Porque eso fue una promesa que Dios le hizo a ellos, que todo judío al 8º día que nazca tenía que ser circunciso ya, de una vez, tú, tu descendencia, tus hijos, tus nietos, todo el mundo. Y entonces ellos se sentían bien seguros que wow, ya si tenemos la ley, tenemos el Torah, ya dijimos los 5 primeros libros de la Biblia, ya tenemos todo. Ahora la circuncisión, wow, cuántas cosas más. Mira, la circuncisión ya nos pertenece, es de nosotros. Se sentían pero orgullosos, y hablamos eso, ellos se sentían orgullosos de que tenían esto, la circuncisión. Y mira lo que dice el versículo 25. Dice, vamos a comenzar por ahí. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardares la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Ok? Entonces lo primero que vemos aquí, o sea, cuando dice que la circuncisión aprovecha, eso es lo que ellos estaban hablando, eso es lo que estaban pensando. Aquí hay, imagínate, yo estaba pensando que, vamos a ver, dice aquí, si eres una persona que en verdad sigue los mandamientos, tu circuncisión me deja saber que eres una persona que amas a Dios y a tu prójimo y quieres vivir bien delante de Dios. Wow, eso es lo que ellos estaban diciendo, ¿no? Porque, pues, en verdad, la circuncisión aprovecha, dice. Si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Otra palabra, ¿de qué aprovecha? Si de verdad tú dices que eres una persona, digamos, circuncidada, pero no guardas nada, no guardas la ley, nada, eres un mentiroso en sí. ¿Verdad? Porque mira, una vez más, ahí yo quiero que le pongan cuidado a esto. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha, te va a aprovechar eso, va a hacerte provecho, pero si guardas la ley, que eres una persona que cumple con los mandamientos, entonces la circuncisión vale. ¿Ok? Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea que el momento que ya pecaste, no te vale de nada. O sea que no te creas mucho, judío. Lo que el Pablo le está diciendo. No creas que porque ustedes ya son circuncidados, porque tienen la ley, porque tienen el Torah, porque tienen... No. Sino que usted tiene que guardar esa ley, vivir por esa ley. De verdad, hacer el caso, ser obediente a la palabra de Dios. Eso quiere decir que si no obedecen la ley, lo hirieron al muchacho que nació por gusto. Exactamente, pero lo que pasa es que para ellos es un pacto. Eso es, la circuncisión es un pacto, es algo de que sabes que ahora tú entras a pactar con Dios y ser parte de él, de su cuerpo. O sea, ahora Dios, yo, mi familia y todos mis descendientes pertenecemos a Dios. Esa era la razón por la cual hacían la circuncisión, porque ya, de una vez, es más, con ellos ellos estaban ya seguros que su salvación era ya. Por eso que a ellos les costaba, hermanos, y este libro de Romanos lo vamos a ver, a ellos les costaba creer por fe. Le costaba que la salvación es por fe, sino que ellos creían que era por esos rituales.
como pasa con mucha gente. Entonces, ¿qué pasa? Piensa que al seguir los rituales ya están bien con Dios. Mentira, no nos equivoquemos. No son los rituales, sino es ser obedientes una vez más con Dios, tener una comunión con papá, de verdad. ¿Ok? Entonces, dice, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea que si vives como dicen del versículo 17 al 23 que leímos la vez pasada, entonces no tiene valor alguno. El que vive así no tiene ninguna relación con Dios. Porque vivían, y vamos a regresar un poquito en contexto para que miren el versículo 17. Dice, he aquí, hablándole a los judíos, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, porque ellos conocían su voluntad, porque ellos habían estudiado una vez más el Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, ¿no? Deuteronomio. Esos 5 libros se los estudiaban ellos bien, ¿ok? Y entonces lo conocían bien, la voluntad de Dios perfecta. Versículo 19, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Como ellos se sabían todos estos libros, estaban llenos de conocimiento, ellos pensaban que podían guiar a todas estas personas que supuestamente eran ciegos, que espiritualmente estaban muertos. Entonces ellos estaban muy seguros, muy claros de que tenemos la ley, tenemos toda la voluntad de Dios escrita, la sabemos de memoria, porque ellos, si ustedes saben, ellos estudian lo que le llaman el Mishnah, que es oralmente le transmiten a sus hijos todo lo que está escrito, los primeros 5 libros de la Biblia, se lo transmiten oralmente. Y se lo transmiten no solamente hablado lo que está escrito, sino explicado. Y por eso es que ellos constantemente están en el templo todos los sábados estudiando esto, todos los sábados. Estudiando, leyendo y estudiando y leyendo. Entonces, en el 20, eres instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. O sea que ellos, imagina, eran unos conocedores de todo, la palabra, y tenían toda ciencia, toda verdad la tenían ellos. 21, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas porque ellos hurtaban, hacían sacrilegio. Y ahí estudiamos eso. El sacrilegio no solamente era sacrificio a los ídolos, pero era robar al templo. Robaban utensilios, robaban cosas. Toda esa gente que estaban ahí supuestamente para enseñar, estaban robando. Y entonces por eso es que habla de esto, de que tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras, porque le daban carta de divorcio a las mujeres fácil. Si se portaba mal o no le hicieron la comida como quería, ¿sabe qué? Le daban carta de divorcio. Si ponían el papel higiénico al revés, carta de divorcio. Si cualquier cosa era bien fácil. Su corazón era tan duro, tan duro, tan duro de esta gente que sabe que por cualquier cosa yo le doy carta de divorcio a esta gente. Y así eran. Eso era. Tú que dices que no se debe adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Ahora miren el versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Eran personas que hablaban de boca para afuera, no vivían el evangelio. Eran las personas que, era una vergüenza, más bien. Y nosotros no podemos caer ahí como cristianos, creyentes, nacidos. Nosotros tenemos que ser ejemplo, luz para este mundo lleno de tinieblas. En tu trabajo, en tu escuela, con tus amigos. Donde usted y yo estemos, nosotros tenemos que aplicar este versículo. Mira lo que dice, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, los gentiles, los que no conocen a Dios, blasfeman a Dios porque ustedes que tienen la ley, ustedes que tienen la verdad de Dios, toda la ciencia, la verdad, que tienen que estar enseñando bien, pero en desorden, en mentira, robando, adulterando. ¿Y sabe qué sucede? Ese es el ejemplo que le estamos dando al mundo. Y nosotros creyentes no podemos vivir así. Por eso que digo, toda palabra que está ahí se aplica a nosotros. Nosotros tenemos que hacer luz para un mundo lleno de tinieblas. Y a veces va a ser difícil. A veces va a ser difícil decir no al mundo. A veces le van a ofrecer cosas y usted tiene que decir que no. Y otras cosas y no. Yo me acuerdo que a veces íbamos a lugares donde yo tocaba y la gente venía y me saludaba. En esa época todavía yo no conocía a Cristo. Y en el night club me daban, ¿cómo estás, Héctor? Y me daban la mano. Pero en esa mano me daban una bolsita de cocaína. Pero que la bolsita de cocaína era para que, ¿sabes qué? Para que, mira, métete un pasecito. Y entonces
Para mí, ¿sabes? Igual, para ellos era normal. Es su forma de vivir de la gente del mundo. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Yo tenía que decir que no. Todavía ahí no conocía a Cristo, pero estaba en planes. Me estaban hablando la gente de Cristo. Ya estaba comenzando a visitar. Ya yo sabía. Ya estaba pendiente de que, ¿sabe qué? Yo no puedo estar en este. Gracias a Dios, Dios me salvó. Dios me guardó. Dios me guardó. Pero hermano, a veces hay gente que cae y no sale. Hay gente que cae, hoy en día tenemos personas cristianas que hay adicciones que no salen. Y caen y tratamos de darle la mano y le cuesta salir de la salida. Porque hay adicciones que son muy fuertes. Pero entonces usted y yo, nosotros, por nuestra culpa, no tiene que blasfemar el nombre de Dios. Usted y yo tenemos que ser ejemplo y luz para este mundo. No hay otra manera. Entonces, todo eso es lo que estaban viviendo estos judíos. Versículo 25, entonces, pues en verdad la circuncisión, aprovecha entonces, ahora te va a aprovechar la circuncisión, si de verdad guardas la ley. Si la guardas, entonces esta circuncisión, ok, que es el pacto, te va a servir. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, no sirve para nada. Ok, no sirve eso lo que es esa circuncisión. O sea, no te creas que va porque no vas, no te vistas que no vas. Ok. Es bien importante, 26. Sí, pues el incircunciso viene a ser la persona que no conoce a Dios. Ahora empieza a hablar aquí. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. O sea, si esta persona que no conoce a Dios, él guarda la ley, vive bajo la ley, de verdad es una persona recta, que está viviendo por la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo que hace? Dice ahí, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, porque en otras palabras, la circuncisión, o sea, ahí viene este cambio, que por eso dice que esto parece como un trabalengua, ¿verdad? Pero teníamos que parar ahí para poder entrar, porque versículo por versículo, para que ustedes puedan ver el contexto de lo que está pasando. Perdón. La circuncisión, leyendo más o menos, teniendo más o menos una idea, en el judío representa como viene siendo el bautizo de nosotros los cristianos, o el bautizo, esa marca que nos hace, ¿cómo se llama? Por decir, en el caso de los judíos, la marca, el sello del Espíritu Santo es esa circuncisión. En nosotros los cristianos es el bautismo. Pero como explica aquí, ¿de qué sirve que estemos con ese sello del Espíritu Santo en ese bautismo, con ciertos sacramentos, si en el corazón, o sea, esa ley no la llevamos a lo que es hechos y prácticas? Porque otra de las cosas es que nosotros, como usted explica, debemos de ser ejemplo para transmitir el Evangelio y salvar a los demás, pero también tenemos que tener muchísimo cuidado en esa parte, porque a mí me hicieron mucho ruido estos versículos del 18 al 25, porque como dice usted, está hecho para los judíos, pero nosotros también caemos definitivamente en esa parte, porque nosotros podemos saber el Evangelio, saber por los mandamientos, transmitirle, o sea, querer salvar, pero si nosotros no estamos representando eso que nosotros estamos transmitiendo, la gente se da cuenta. Un niño es más que nada un ejemplo claro de lo que viene siendo yo estoy viendo a Dios en ti, tú me estás diciendo, por ejemplo, uno como mamá, oye, te tienes que portar bien, esto, el otro, y acá, o sea, le podemos decir, pero los niños son bien inteligentes, sí, mamá, pero yo no lo estoy viendo en ti. Entonces, lo mismo pasa aquí con lo de la ley, o sea, nosotros podemos querer transmitir el Evangelio, pero la gente, o sea, una manera de, hay dos caminos, una manera de traerlos a Cristo es, si ellos ven en nosotros a ese Cristo Jesús vivo y resucitado, la copia de Jesús vivo y representado en hechos y en acciones con nosotros. Pero si nosotros estamos compartiendo el Evangelio, no importa cualquier persona, pero si
si lo que hablamos no es congruente con los hechos, va a pasar lo de los paganos, Es que van a exactamente. empezar a blasfemar. Es que sí. Y ahora seguimos, sí. Y ahí es donde vamos, porque la idea es esta. La circuncisión es, y lo vamos a dar bien claro aquí, es la del corazón. Exacto. Porque podemos hablar mucho y yo me sorprendí a ver por qué el apóstol Pablo entraba y se metió aquí tanto con la circuncisión y la circuncisión. Porque este pacto era algo muy sagrado, era algo, o sea, algo que ellos veneraban, algo que ellos vivían para esto. Imagínate, era como entrar en un pacto, en un sello con Dios, y ya, eso quedó ahí por siempre. Entonces, ¿qué pasa? Era tan fuerte para ellos, tan fuerte que el apóstol Pablo sigue dando vueltas con esta palabra de la circuncisión, para después más tarde decirnos, ¿sabes qué, hermanos, amigos, cristianos, creyentes? Esa circuncisión tiene que ver con el corazón, no solamente con la parte de lo reproductivo del hombre, no del hombre humano, del hombre, pero tiene que ver con el corazón, que tiene que ser cambiado, transformado completamente, y entonces Dios va a hacer la obra. Oh, pastor, una pregunta. En el Antiguo Testamento, un judío, para ser considerado judío, no amante de Jehová, tenía que ser circuncidado, ¿no? Exactamente, o sea, su pacto era eso. Al octavo día, al octavo día de niño ya tenía que ser circuncidado. Hacen fiesta, ¿no? Judío. También. O sea, era obligatorio. Era obligatorio. Claro, para ser considerado y ser pueblo de Dios. Hoy en día todavía. ¿Y saben qué? Algo interesante que le pasó a Abraham, que usted no sabe, quizás lo han leído, que a Abraham le pasó, él antes de que su fe fuera contada por justicia. ¿Qué pasa? Al comienzo él no fue circuncidado. Después su fe es... exacto. Entonces después se convierte judío de adulto. Pero ¿sabe qué? Porque él sabía, pero para que usted vea cómo es el Señor, que Dios se la sabía, y de esa manera Él incluye a todas aquellas personas que no son judías del mundo entero, y después a todos aquellos que entran al pacto y le pertenecen al pueblo de Dios. Ahora, todo el mundo que entra y por fe cree en Jesús como el Señor de su vida, pues ese es el verdadero judío. Y como Dios es creador de nuestro cuerpo, tuve una inquietud y yo quería saber por qué al octavo día. Y es que al octavo día, todo ser humano que nace a los 8 días, el organismo es el único día que su sangre coagula, lo corta y no hay sangramiento. Es decir, nunca va a haber una hemorragia. ¿Qué Dios el nuestro Dios? Amén. Wow, interesante, no sabía eso. Eso no sabía. Pero qué bueno que vino Juan Batista, mojar la cabeza nomás. Para que tú veas, sí, hermano Héctor, sí. Pastor, pero creo que a partir de Cristo la circuncisión se hizo para hombres y mujeres, porque antes era como algo solo de hombres. Y ahora a partir de Cristo, a partir de circuncisión del corazón. No nos importaba. Oh, claro. Ya en el Nuevo Testamento la circuncisión de nosotros es la del corazón. Pero para que usted vea la comparación que el apóstol Pablo está haciendo. Porque sí, es algo doloroso, es algo que te saca los pellejo fuerte, es algo durísimo. Pero ¿qué sucede, hermano? O sea, uno lo ve así, pero ¿qué pasa? Para el creyente es, ¿sabes qué? Ese corazón duro que tú tienes, ese corazón pecaminoso que tú tienes, Dios lo va a cambiar y lo va a transformar así completo, y te va a poner uno de carne, blandito, para que le hagas caso a él. Si uno lo deja. No lo deja, porque si no lo deja. Sí, pero hasta en eso Dios está metido. Hasta Dios es el que produce el querer como el hacer. O sea, tú lo vas a dejar porque el mismo Dios es el que está trabajando en el mundo. El Espíritu Santo está trabajando. Nadie vino a Dios y no lo llama. Exactamente. O sea que el Espíritu Santo ya está trabajando ya en la persona. Sí, básicamente estaba preguntando eso porque ya ahora en el nuevo pacto, ¿no? Nuestro bautizo ¿es obligatorio también para ser considerados salvos? No para la salvación. Buena pregunta. El 10 de noviembre vamos a estar bautizando, ya tengo 13 personas que se van a bautizar. ¿Qué sucede? Ratificamos nuestra fe. No es solamente, es un símbolo. Es un símbolo de que nosotros, ¿sabe qué? Estamos haciendo un símbolo de que cuando entramos al agua, vamos a dejar nuestros pecados ahí, como Cristo lo hizo cuando murió, se fue hasta bien abajo, y al salir del agua, estamos diciendo, ¿sabe qué? Que ahora vamos a vivir para Cristo, como Él resucitó y está a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Ese Cristo precioso que hablamos todos los días,
guess what? Está ahora mismo intercediendo por usted y por mí. Hebreos 7:25. Así mismo. Pero el bautismo No te salva. si no, no te salva, No. pero va implícita la fe, porque si no va implícita la fe, tampoco de nada sirve. Exacto. Debes Amén. estar consciente de lo que estás haciendo. Entonces, exactamente. Entonces seguimos. Entonces el versículo 26 nos muestra que el circunciso, o sea, el que no conoce la ley, el gentil, el pagano, aquella persona que no conoce a Dios, como ellos lo llamaban, que guarda la ley sin conocer a Dios, lo ve con el mismo favor que al judío. O sea que Dios lo ve de la misma manera. Solamente por ellos cumplir la ley, por vivir bien, por no mentir, por no gustar, por no hacer las cosas malas, ya Dios dice, ok, aunque no conozca la ley, ya yo lo miro que es una persona que es digna. Ahora, no estamos hablando de la salvación todavía. Parece que la salvación siempre es por fe. ¿Ok? Nuestras obras solamente van a repercutir algo que ya está aquí, que ya ha pasado en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro interior. Eso es muy importante que lo tengamos nosotros. Sí, mi hermano. Pastor, entonces antes sí había como un estándar de que tú pudieras cumplir la ley hasta cierto punto, que ahora se sabe que nadie puede cumplir la ley. Por eso se Exactamente. necesitaba a Cristo. Pero antes sí había un estándar para decir, bueno, tú sí estás cumpliendo la ley si haces hasta cierto punto. O sea, lo que pasa es que, exacto, la ley fue puesta solamente para mostrarnos que, mira, la ley, aunque es buena, exactamente, también muestra que somos pecadores. Eso está en el Nos muestra ahí, bien clarito. Ahora, nadie puede cumplir la ley, ¿verdad? Nadie. No existe ninguna persona. Pero esa ley está ahí, nadie se salva, no se olviden, por la ley, por cumplir la ley. O sea, eso es algo de que ellos tenían que hacerlo, por obediencia a la palabra, por obediencia a el parte de ser judío. Pero simplemente ellos no podían, como le digo una vez, ser salvos por lo que están haciendo. Pero tenían que hacerlo. Es que la ley es como un espejo. Correcto. Uno se mira en el espejo y se mira un sucio, pero la ley no lo puede quitar. Salvar, claro, no nos puede salvar. ¿Ok? So, es importante eso es importante que tengamos en mente, porque ¿sabes qué? A veces uno puede pensar, entonces esto es por obra. No, nunca es por obra. ¿Ok? Sigamos. Entonces el versículo 27 dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Simplemente lo que está diciendo es, mira judío, que no es judío y está viviendo bien perfectamente la ley, te va a condenar a ti. Te condena a ti porque tú que te crees que tienes la ley, que te crees que tienes, ¿no?, el Torah, que te crees que tú tienes todos esos mandamientos, pero que no lo estás viviendo, pero que sí lo está viviendo, de verdad, que está cumpliendo, ese te va a condenar a ti. ¿Sabes cuándo lo va a condenar? El día del juicio. Porque nosotros dijimos un momento que ahí va a haber diferentes juicios. Para el creyente va a haber un juicio. El cristiano nacido de nuevo, toda persona que ha nacido de nuevo, va a estar en el bemá de Cristo, León. Y vamos a ver un poquito eso después. Toda persona, el judío va a tener su propio juicio. Satanás y sus demonios va a tener su propio juicio. El pueblo de Israel va a tener un juicio, porque a Dios no se le escapa a nadie. ¿Ok? Eso es muy importante que sepamos. Ahora, nosotros en el versículo 27 dice, y entonces, 28, pues dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿Ok? Póngale cuidado, sino que mire lo que dice el 29, sino que es judío el que lo es en lo interior. Una vez más, es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Quiere decir que el verdadero judío es aquel que se ha arrepentido de verdad de sus pecados, ha puesto su confianza plena en Cristo como el Señor de su vida, ha decidido que, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a vivir para ti y solamente para ti. Tú vas a ser el Señor de mi vida, tú vas a gobernar mi mente, mi alma, mi corazón, mi finanza, mi hogar, mi trabajo, mi escuela, todo lo que yo vaya a hacer. O sea, esa persona es el verdadero judío, esa persona que le ha dado completamente. Entonces el judío es el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Aquí Pablo va ya concluyendo acerca de qué es lo que pasa con esa circuncisión. Esa circuncisión tiene que ver con el corazón, y después dice en espíritu, porque hablábamos que solamente el Espíritu de Dios
puede lograr eso en una persona. Usted le puede hablar a personas de Cristo y que mira de la palabra de Dios y no se convierten. Y si pueden pasar 5 y 10 y 15 años y no se convierten. ¿Por qué? Porque el Espíritu quizás todavía está trabajando con esa persona, está trabajando. Entonces usted tiene que hacer, siga usted orando por esa persona, sigue intercediendo, pero siga amando a esa persona, porque es el Espíritu Santo que le va a abrir los ojos espirituales y va a decir, ahora sí, entendí. O sea, hay algo que sucede que solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer, no hay nadie más, hermano, nadie más. Pues a veces uno se desespera, pero ¿por qué no suceden las cosas? ¿Y por qué no se convierte el marido, no se convierte, la familia? ¿Por qué? Usted solamente espere en Dios, espere en Dios. ¿Okay? Así es como... Entonces, hermano, esto, el versículo 29, sino que es judío el que no es en el interior, dice, la circuncisión es la del corazón, el espíritu. Pero mira lo que dice después, no en letra. ¿Y por qué no en letra? Porque puede, una vez más, el apóstol Pablo continuamente, porque usted puede saber mucho, como mucha gente sabe mucha letra, bastante letra. La letra venía siendo... La letra mata. Es espíritu. La letra no es espíritu, la letra es letra, no es espíritu. La letra viene a ser la letra, la misma palabra de Dios, la misma... Por eso, quita. yo entendí aquí que letra es a espíritu, según Pablo opone los diversos pasajes, letra es a espíritu. La letra designa los mandamientos escritos. Los mandamientos escritos. Que el judío se esforzaba en observar, pero que le eran impuestos desde afuera. Esos mandamientos tenían por fin llevarlos a una conversión del corazón, que era el espíritu de la ley. Y exactamente. Entonces está hablando en cita de... Acuérdense que siempre se está refiriendo, y esa época toda era el Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Porque eso es su estudio de ellos desde esa época hasta hoy en día. Es eso. En español no lo dice, pero si ven las versiones en inglés, Spirit sale con letra mayúscula. Y otra cosa que también quería... Está hablando del Espíritu Santo, no del Espíritu de la ley. Y otra cosa que también dijo aquí el hermano, ¿cómo te llamas? Que decías que la ley nadie la puede cumplir, pero el punto de la ley es que la ley nos hace conscientes del pecado. Exacto. Ahora, todo esto tiene que ver, hermanos, ¿por qué estamos leyendo esto? Porque esto estaba, ¿sabe qué? Porque el apóstol Pablo sabía, como judío que era, un judío de verdad, hebreo de verdad, que había estudiado todas esas leyes, se sabía todo bien. Estudió con Gamaliel, uno de los mejores maestros judíos de la época. Porque ¿sabe qué? Porque estos judíos, él estaba pensando por ellos, o como poniéndose al lado de ellos. Porque ellos estaban pensando cómo respondían al Evangelio. Todo esto tiene que ver con el Evangelio de Jesús. En otras palabras, ponía muchos pretextos, como mucha gente. Pretexto de la ley, pretexto de la circuncisión, pretexto de esto. Todo era para no convertirse a Cristo, para no darle su corazón a Cristo, como la gente hoy en día que es así. Usted le habla y no quiere saber de Cristo. Hable de fiesta y pachanga, ahí están. Pero háblele de Cristo y no. Y así eran los judíos eso. Ellos querían, ¿sabe qué? Ellos querían poner un montón de pretextos. Y entonces le estaban dando un montón. Entonces el apóstol Pablo, inteligente, lleno del Espíritu Santo, ya antes que ellos digan nada, él está hablando de esto. Porque él sabía cómo pensaba el judío. Él venía desde allá, había estudiado todo eso. Se sabía todo, imagínense, cuántos años venía enseñando yo en el templo, todos los sábados. Y él pensaba así, antes de que Cristo se le apareciera, él pensaba así. Exactamente. ¿Cómo le está diciendo? El apóstol Pablo era malo. Él mandaba matar a los cristianos. A toda persona que conocía a Cristo, él consentía para que lo mataran. Porque esos tipos, esos son mentirosos, falsos. Pero él creía que estaba bien. Él creía que estaba bien, pero ¿sabe qué? Dios, a través de su Espíritu Santo, lo cambió, lo transformó, como puede hacer con muchos de nosotros. Cambió su manera de pensar. Y entonces él podía ver. Déjame decir, el apóstol Pablo entra en estos argumentos, y ¿sabe por qué? Porque él entendía, tenía compasión por la gente, por su gente, lo quería. Él quería que todos vengan a los pies de Cristo. O sea, él no está hablando por hablar. Él quería que mis hermanos, mi gente, a la gente que yo quiero, mi sobrino, mi tío, yo quiero que vengan a los pies de Jesús. Eso es lo que él está haciendo. Por eso que le está hablando en su idioma, pero le está hablando en su idioma para que entiendan, muchachos, entiendan que lo que quiero es que ustedes se entreguen a Cristo. Porque cuando una persona se entrega a Cristo, hermano, hay cambios, hay transformación.
Cuando una persona se entrega a Cristo de verdad, de verdad, de verdad, hermano, existe, pero a veces no lo vemos. A veces estamos jugando al Evangelio. Pablo no. Él estaba muy serio. Él estaba muy serio. Él quería que todos ellos, por favor, entiendan, y le hablaba desde todo este libro de Romanos era eso. Quería abrirle los ojos. Entiendan. Y esa es la misión de nosotros. La misión de usted y la mía es que nosotros, donde vayamos, le hablemos a la gente para que entiendan que hay un Cristo que puede restaurar, que puede cambiar su patrimonio, que puede cambiar sus finanzas, que puede cambiar su vida, que puede cambiar. Y, hermano, eso es lo que el apóstol Pablo tenía, un anhelo, una ansia que la gente conociera a Cristo. Y eso es lo que me llama la atención a mí, de verdad, del apóstol Pablo. Entonces, termina ahí el versículo 29, cuando en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Ve? ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo es para darle la gloria a Dios. Cuando uno se convierte para darle gloria a Dios. Cuando uno enseña es para darle gloria a Dios. Cuando usted trabaja es para darle gloria a Dios. Todo lo que le estaba diciendo, muchachos, vengan a los pies de Cristo, entréguense, judíos, hagan todo para su gloria. Él es el que te da la fuerza para hacer la riqueza. Él es el que te da salud. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Todo es para su gloria de él. Pero estaban dormidos esos judíos, porque pensaban que tenían muchas cosas, que conocían mucho, que tenían mucho conocimiento, ciencia y letra. Y ¿sabe qué, hermano? Y eso me deja pensando, porque a veces nos ha pasado. Hay personas, ¿sabe? La persona que más nos cuesta pedirle que sirvan a Dios, ¿sabe quiénes son? Aquellos que saben mucho. Tienen mucho conocimiento. Pero usted le pide que sirva a Dios, que vaya a visitar a un enfermo, que vaya, que ore por esta hermana que está pasando necesidad, que haga, mire, una persona acaba de perder a su niño, vaya a visitar. No tienen tiempo, no tienen tiempo para nada, porque lo que quieren es llenarse de conocimiento, muchas letras. La letra dice la Biblia que mata, mas el espíritu vivifica. ¿Verdad? La letra envanece. Exactamente. Así que, mis hermanos, es una de las cosas. Ahora, el apóstol Pablo está viniendo, está hablando, porque después ahora va a entrar. Mire, está tan inteligente, yo le digo, el Espíritu Santo, y yo sé que está. Porque ahora, cuando entremos al capítulo 3, mira lo que sucede. Aquí Pablo va a hablar con un fantasma. Y por eso que esta es la parte más difícil de toda la Biblia. Y dice, ¿por qué será? Yo escuchaba, porque empieza a hablar algo con alguien. Y aquí va a ver usted 4 objeciones y 3 respuestas de Pablo. Aquí hay una conversación, pero Pablo mismo comienza a conversar con esta, supuestamente con este individuo, que es mentira, él mismo hablando, pero es él pensando como judío. Ya él sabía todo como ellos pensaban, y entonces él tiene 4 argumentos aquí. 4 documentos aquí, comenzando en el capítulo 3, que dice ahora, capítulo 3, versículo 1, dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? El primer argumento aquí del judío es su ventaja como parte del pueblo de Israel. Él pensaba que tenía mucha ventaja porque pertenecía al pueblo de Israel ya. Y entonces aquí Pablo le dice, ¿qué ventaja? En pregunta, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿Qué ventaja tú tienes como judío? ¿O de qué te aprovecha que seas circuncidado? Le está haciendo esa pregunta. ¿Ok? Entonces, o sea que aquí, ¿qué quiere decir Pablo? Que el judío no tiene ninguna ventaja sobre los gentiles. Que todo lo que hizo Dios en el Antiguo Testamento al llamar a Abraham a hacer un pacto con él, que haga la circuncisión, todo esto no tiene ningún valor. Entonces, ¿para qué hizo el pacto? ¿O qué privilegio tenemos como judíos? El templo, los sacrificios, todo lo que se ha hecho. ¿Es esto una pérdida de tiempo? Eso es lo que está preguntando él. ¿Qué ventaja tienes pues, judío? ¿O de qué te aprovecha esta circuncisión? ¿Hay alguna ventaja? Entonces viene el versículo 2. Mucho, en todas maneras, hay bastante. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Dice ahí. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, ellos pensaban porque tenían, sí, hay varias. Una de ellas, tenemos la palabra de Dios. Confiamos en la palabra de Dios. Y ellos nada más la tenían.
¿Perdón? Ellos eran los únicos que la tenían. Ellos pensaban que eran los únicos que tenían la verdad. Y que nadie más, ningún gentil, ningún pagano, ninguna religión, nadie más la tenía. Solamente estaban orgullosos de que nosotros tenemos este libro. ¿Y sabe qué, mis hermanos, mis hermanas? Todavía piensan así. Ellos todavía piensan así, todavía nos ven a nosotros de menos. Todavía, nosotros somos paganos inmundos para ellos. Por eso que cada vez que una persona no judía, una vez más, que no se casa con un judío, tiene que hacerse judío para entrar al pacto. Hay un amigo mío, un músico, que él, de adulto, se casó con, él era católico, se casa con esta judía y él nos cuenta, tuvieron que hacer de todo lo de la circuncisión y todo. Dice, fue la peor experiencia que tuve en su vida. Pero yo quería esta mujer, dice. Y como la quería esta mujer, yo tuve que hacer lo que sea. Pero hermano, ellos así. Es algo, usted entra, es algo fuerte, déjeme decirle, porque ellos creen en nosotros somos los únicos y nosotros, nuestra descendencia, y cualquier persona que quiera unir está bien, pero tiene que seguir nuestros ritos, nuestras ceremonias, todo lo que nosotros decimos, como nosotros decimos. El cristiano desafortunadamente no hace eso, ¿verdad? El cristiano a veces no se casa con cualquiera, después vienen los problemas, pero no. Nosotros tenemos, hermanos, que seguir lo que la palabra de Dios nos manda continuamente y ayudar a nuestra familia, a nuestra gente. Porque si ellos entran en esto y entienden y crecen en la palabra, va a ser mucho más fácil para nuestra familia, nuestros hijos, tomar decisiones buenas y sanas. ¿Okay? So, tenemos que meterlo en ese pacto nuestro que tenemos con Dios. Entonces, ese primer argumento es ese. El judío, su ventaja era como que ellos parte del pueblo de Israel. El segundo argumento viene a ser en el versículo 3. Dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, dice, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Cómo ustedes pueden, vamos a ver si ustedes pueden desenvolver esa parte? Dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Dios no cambia, jamás. Dios no cambia, ¿verdad? Porque sí, entonces, porque todo lo que Dios prometió lo va a cumplir, de todas maneras. La gente puede inventar cosas, ¿no? Pero Dios no. Dios puede inventar cosas y no cumplirlas, pero Dios no, su fidelidad es para siempre, infinita, Él no falla. Lo que Él prometió, lo va a cumplir. O sea que usted puede tener seguridad de que cuando Dios promete algo en la palabra de Dios y usted se agarra de la palabra de Dios, ¿sabe que usted se agarra de esa palabra? Dios la va a cumplir, porque todo pasará, pero mis palabras no pasarán. Amén. Todo, ¿verdad? Y entonces usted se puede coger de esa palabra, ¿verdad? Y agarrarse de esa palabra, que Dios no va a cambiar. Él es fiel, Él te ama, Él te quiere y va a cumplir su palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y ahí está. En el capítulo 4. Y ahí sigue, casualmente en el capítulo 4, ahí mismo, versículo 4, perdón. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea que todo lo que se inventen los hombres, todo lo que digan los hombres, ¿sabe qué? No se preocupen ustedes. Que digan lo que digan. Solamente Dios es veraz. Lo que Él dice se cumple. Lo que Él dice se va a cumplir y de verdad se va a cumplir para usted y para sus hijos, para su familia y para su descendencia. Lo único que usted tiene que hacer es coger de ella, agarrarse de ella. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y eso me llama la atención, hermanos, porque yo una vez más le quería parar en esa partecita donde dice que todos vamos a ser juzgados, ¿verdad? Ya, entonces solamente para revisar, el cristiano va a ser juzgado ¿de qué? Por el pecado. El cristiano creyente, usted nació de nuevo, todos vamos a estar delante del tribunal de Dios, todos, no hay ninguna persona que se salga, todo. Y esto es lo que está hablando capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Está hablando de que todo el mundo, los gentiles, aquellos que no conocen a Dios, los judíos, aquellos que conocen a Dios, los cristianos, creyentes, nacidos de nuevo, también todos vamos a estar delante del tribunal de Dios, le llaman el bemá de Cristo. Los cristianos van a estar delante del tribunal de Cristo. ¿Por qué van a estar el cristiano que nacido de nuevo va a estar al frente? ¿Para qué? Para recibir las coronas. Para recompensas. Juzgar las obras.
Pero ¿sabe qué? Habla de muchas obras. La Biblia habla de obras. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo, toda persona nacida de nueva, tiene que estar haciendo algo para Dios. Pero son las obras del corazón. No, Obras que no. nos dio ante Todas las obras que Dios, Dios cuando usted va a ver, cuando Dios te da recompensas, te va a dar recompensas por algo que has hecho. Obras buenas y obras malas. Por todo lo que has hecho mientras estabas en el cuerpo, sean buenas o sean malas. Ajá. Todas. Por eso que yo vaya a callar y le dice su cafecito. Pero, exactamente. Pero, perdón. Exactamente. Pero sí, porque ¿sabe qué? Cuando usted ve estas obras, tiene que ver todo, cuando usted mire estas obras, tiene que ver con todo lo que se hizo para el reino de Dios. O sea que Todo lo que usted hizo, o sea, usted, no estamos hablando de obras que usted se portó bien, o que hizo esto, que le trajo el cafecito, mi hermana, perdóneme, el café estaba rico. Pero no es eso. No es eso, no es. Las obras que estamos hablando aquí son las obras que usted ha hecho por el reino de Dios. Dios a usted lo ha llamado con dones y talentos, a cada uno de ustedes. Y cuando usted se convierte a Cristo, ya Dios ya le dio un talento. Por lo menos usted tiene por lo menos un don espiritual, por lo menos. Okay, sí. Por lo menos un don. Si es que entonces, porque lo están grabando. Entonces, ¿qué sucede? Si usted tiene un don, ese don usted tiene que usarlo para Dios. Porque el día que usted se presente delante de Dios, Él te va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con los talentos que yo te di? Yo te di facilidad para enseñar, para evangelizar. Sí, el don de servicio es un don también. Hay don de servicio. Hay diferentes dones que Dios ha dado y la Biblia habla de un montón, Primera de Corintios, Romanos, Efesios. ¿Ya? Y si usted no sabe sus dones, venga que nos vamos a ayudarle a que usted descubra sus dones. Venga que yo asignó. ¿Ok? Sí. Perdón, ahorita se lo... Sí. Pastor, una pregunta. Ahí en el versículo 3 parece que Pablo está contrastando la infidelidad de algunos judíos con la fidelidad de Dios. Correcto. ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Porque acá justamente en el capítulo 11, versículo 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Así es. Y así todo Israel será salvo. Correcto. ¿No? Ajá. Dice, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea que ese es el pacto de fidelidad que Dios tenía para con los judíos, ¿sí? Hermano, amén. Gloria a Dios. Sí, hermano. Dice el Señor Jesús, pastor, en el libro de Juan 6:44, Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Amén. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y el mismo Jesús dijo en Mateos 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Quiere decir que nosotros, que fuimos escogidos por Dios y fuimos traídos a sus caminos, producto de eso es que vamos a nosotros a hacer la voluntad y vamos a hacer las obras. Amén. No para un objetivo de ganarnos el cielo. Correcto. Obras, ni nada. Correcto. Amén. Y Muy buen Efesios punto. 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Son esas buenas obras. Y hermano, ya Dios preparó algo para usted. Lo que pasa es algo que yo no me olvido cuando un pastor nos dijo una vez, el hermano Héctor dijo, el día que tú encuentras el talento, el don que Dios te ha dado y lo pones por práctica, vas a ser la persona más feliz de la historia. Y wow, en ese momento, espérate, repítame eso. Sí. El día que tú descubres el don que Dios te ha dado y tú sabes que empiezas a ponerlo por obra y empiezas a hacerlo para ser la persona más feliz. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque ahora usted está haciendo para lo que Dios lo creó usted a hacer en esta vida. ¿Para qué lo trajo a la tierra? Le dio ciertos dones, ciertos talentos con ciertas habilidades, con ciertos conocimientos. Pues, o sea, un piloto es piloto porque Dios le dio eso. Una persona, o sea, ¿no? y a cada uno le da ciertas habilidades. Y están los dones naturales, como están ¿verdad? Los espirituales. Entonces, ¿qué sucede? Todo lo da Dios. Todo viene de Dios. Todo sucede. Él es el que da todo. Entonces todos esos dones, para los que todos esos dones que nos dio Dios, son esos dones para lo que hemos sido llamados y que tenemos que compartir con todos. ¿Y sabe qué? Y es para edificar su iglesia. Ajá. O sea,
Número uno, todo lo que Dios nos da es para edificar su iglesia. Es bien claro en Efesios, Corintios y Romanos. Todo lo que Dios nos da es para edificarla. ¿Por qué? Porque Él viene a buscar una iglesia limpia, pura, sin mancha. Él viene por su iglesia. Él no viene por los negocios que usted tenga. Él no viene por todo el billete que usted tenga, los carros. O sea, eso, Él no viene por eso. Él viene a recoger su iglesia. Entonces, como Él viene por su iglesia, Él está preparando personas que den su tiempo, su talento, sus finanzas, sus recursos, todo para la iglesia, para que la gente venga a los pies de Cristo. Ese es el Cristo. Pero hay que estar, aparte que tenemos que descubrir nuestros talentos, tenemos que estar bien instruidos antes que nada para poder entonces hacerlo y compartirlo. Bueno, lo que pasa es esto. Eso es una buena pregunta, pero sucede esto. Por ejemplo, hay personas que no conocen sus dones. Entonces, ¿qué pasa? Al comienzo, por ejemplo, yo no sabía. Y entonces, el pastor le digo, yo no sé qué cosa, yo no sé cuál es mi don. Tranquilo, hermano Héctor, ayúdame a recoger las sillas. Ok, mi hermano, ahí está, obediente. Yo fui, ¿a qué hora vamos? Y temprano íbamos nosotros y le recogíamos la silla. Y yo venía de tocar de conciertos grandes donde firmaba todo, viajaba con mucha gente. Entonces, y ¿sabe qué? Pero Dios me comenzó a humillar así, ¿sabe qué? A cargar silla, tranquilo, pero lo hacía con gusto para el Dios de la gloria. Porque este Dios de la gloria es perfecto, grande, poderoso, que me da todo. ¿Por qué no servirlo? ¿Por qué no darle nuestra vida, nuestro talento, todo? ¿Por qué no? Así que ahora cargar la silla. ¿Tú me entiendes? Pero mucha gente eso para mí no. A mí me lo han dicho, hermano. Hermano, usted no sabe para eso, no, si usted quiere que le lleve el agua, pero la silla no. O sea, busca su manera. Pastor, y a veces nosotros los cristianos incurrimos en el error de que mientras más sepamos de Dios y mientras más conozcamos la Escritura, mejor podemos predicar el Evangelio. Y no es así. Con la palabra de Dios conocemos mejor a Dios. Pero nosotros lo que debemos hacer es presentar el Evangelio no con nuestra estrategia, ni como nosotros podamos hacer para persuadir personas, ni para que las personas crean que es lógico o que es verdad, sino el poder de Dios el que convence a las personas. Es por gusto de la palabra que estamos diciendo y lo que estamos explicando. Tenemos que presentar el Evangelio a Cristo, a quién es Dios, quién es Cristo, qué cosa es la fe, cuáles son los pecados del hombre. Presentar el Evangelio como se debe presentar, pero no en nuestra sabiduría ni en nuestra estrategia inteligente de persuadir o convencer o que la gente vea lógico o cierto, que crea, no es así. Y como el apóstol Pedro dice, ¿no? De que nosotros tenemos que crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es algo de que uno lo va haciendo poco a poco, en el caminar, en el hacer, poco a poco te va dando y te va mostrando cuáles son tus dones y tu talento. Pero hay que hacer. Hay que tomar el primer paso de fe para que Dios te muestre el segundo. ¿Tú me entiendes? O sea que es uno a uno, poco a poco, y Dios se encarga de lo demás. Por eso Dios ya no se congregó aquí a todos nosotros, porque es exactamente para lo que hemos sido llamados. No estamos aquí por casualidad. Así es. Estamos aquí para instruirnos, y una vez que estemos instruidos, tenemos que dar el siguiente paso, que es salvar a quien se pueda y traer a los demás, porque si no, pues no estamos cumpliendo lo que es construir el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos, nuestra función es ayudar al cuerpo de Cristo. O sea, amén. Entonces, seguimos. Entonces, y el segundo argumento es que la fidelidad, en el versículo 3, que lo vamos a leer, es que la fidelidad no puede depender de la nuestra. La fidelidad de Dios no puede depender de la nuestra. ¿Ok? No se olviden de eso. El primer argumento fue que el judío dice que la ventaja que ellos tenían era, ellos se sentían que eran el pueblo de Israel. El argumento 2 era que la fidelidad no puede depender de la nuestra, porque la fidelidad de Dios, Él la va a cumplir, aunque ustedes quieran o no, la va a cumplir. Y el argumento 3 lo vamos a ver en el versículo 5, donde dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Dice. ¿Ok? Y si nuestra justicia hace resaltar la injusticia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Esta parte, este tercer argumento, que está en el versículo 5 y 6, aquí vemos Pablo, tú dices que nuestra injusticia hace resaltar, dice, la justicia de Dios. O sea que nuestra injusticia es una bendición que hace que Dios sea justo. No entiendo, Pablo, ¿qué estás hablando? O sea, suena algo raro. Entonces Dios no debería de castigarnos por nuestros pecados. Eso es algo que están pensando eso.
los judíos. Pablo está pensando en ese momento, yo le dije que había una conversación entre una persona imaginaria y Pablo. Él está haciendo esa conversación, ¿ya? Entonces, por eso que usted ve esas preguntas y respuestas. Por eso que esta es la parte más difícil que muchos teólogos dicen, porque es algo así que si usted lo lee por leer, no se da cuenta que es el mismo Pablo que está hablando. Él mismo se está hablando, él mismo se está contestando. Pero por un lado está pensando como judío, por otro lado está pensando como un judío, pero que ha conocido a Cristo como el Señor de su vida. Ahí está la diferencia. Por un lado, o sea, está haciendo preguntas como judío. Por otro lado, preguntas como judío, pero que ya conoce a este Salvador. Ya sus ojos han sido abiertos. Ya, wow. Ya él sabe, ya. Entonces él está haciendo esa pregunta y contesta. Entonces dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ahí hablando como judío, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que hará castigo? ¿No va a castigar? Hablo como hombre. 6. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Ok. Y sí, es un poquito así, pero eso ¿sabe? Como diciendo, ¿no? Entonces Dios no debería castigarnos. O sea, ellos se sentían como que se merecían todo. Ellos se merecían todo, y ¿sabe qué? Dios no debe de castigarnos. Yo pensaba que no debería castigar, pero ¿sabe qué? Sí. Dios va a castigar al que está fuera de él, al que está fuera de su palabra, al que no es obediente, al que no se sigue por la palabra de Dios, al que no se ha convertido a Cristo. Dios lo va a castigar. Y desafortunadamente muchos por la eternidad. Y ahí están incluidos personas que amamos, personas que conocemos, aquellos que están alrededor de nosotros que no conocen a Cristo. Hermano, si usted no le predica a Cristo hoy, esta noche, y se muere mañana, guess what? Se van para el infierno. No piense que sabe qué, que tenemos una semana. A veces usted no sabe cuántos días tenemos. Usted tiene que predicarle a la gente a Cristo hoy. Mañana mismo ya tiene que comenzar a orar. Señor, ¿quién necesita de ti? ¿Quién de mi familia necesita de ti? Y usted tiene que comenzar a orar. Pablo lo que está diciendo, muchachos, usted abra los ojos, prediquen el Evangelio. Todo este libro de Romanos tiene que ver, abran los ojos. Bueno, ya mis hijos están salvos, mis hijas están salvos, mi esposa está salvo, que ya le debo sentar. No, tenemos que salir y hablarle a otros de Cristo. Sí, hermana Mirna. No, y cuando no hacemos eso, cuenta que vamos a Dios, porque esa persona se perdió, porque nosotros no le predicamos. A Dios le vamos a dar cuenta de esa alma que se perdió. Sí se lo vamos a dar. Entonces, mis hermanos, llévense eso ustedes. Vamos a terminar aquí por esta sección. Entonces vamos para eso ya vemos aquí en este tercer argumento, que hablando de la... Es interesante, sí. Pensé que querías decir algo. Las enseñanzas de Pablo, hermanos, son tan perfectas. El apóstol Pablo no se equivoca. Lo que pasa es que hay que sentarse, hay que estudiarlo, hay que leerlo. Yo tuve que escuchar a varios predicadores para poder entender, porque wow, de verdad que esto no es fácil. Y el apóstol Pablo sí que era medio complicado. Pero ¿sabe qué? Porque le estaba hablando a una gente que conocía mucho de la ley. Personas con un conocimiento increíble, imagínense. Él había estudiado, conocía filosofía, una persona muy leída. Entonces, ¿qué pasa? Él tenía que hacer argumentos con personas para que le entiendan ustedes. Ahora, nosotros lo estamos poniendo fácil y simple, pero él estaba hablando de personas que tenían quizás un doctorado en filosofía, personas que conocían bien las escrituras, que habían leído muchas cosas. O sea, estos rabí, eran personas que no solamente leían la ley, el Torah, leían, estudiaban de todo. Cuando yo estuve en Israel, yo me di cuenta ahí porque miraba a los rabáis que leían. Y los libros que leían, yo solo me acerqué para ver qué libro leían. Era increíble. Porque no solamente se leía el Torah, sino que leían cada libro que explicaba cada capítulo y cada versículo. Pero la librería era grandísima. Y decía, ¿por qué tantos libros? Pero todos estos libros que estaban acá, me decía uno, es para explicar lo que dice ahí el Torah. ¡Wow! Eso se lee en esta gente así mismo. Ahora yo miro por qué el apóstol Pablo a veces leía desde la mañana hasta la tarde a veces, y la gente hasta se dormía y hasta se murió uno, se cayó porque eso era así, ¿verdad? 1 hora no era suficiente, se metía 3 y 4 horas a estudiar, a leer las escrituras, y la gente, ¿verdad? Era tanto lo que leían. Ahora nosotros la gente viene el domingo a la iglesia y ya están pensando, ¿sabes qué? ¿Qué voy a comer? Ya cuál es el lonche. Pero no, esa gente se metía a leer, a estudiar. ¿Y sabe qué, hermano?
Eso es lo que, cuando uno está lleno de Cristo, tú quieres saber de, quieres conocerlo, quieres tener ese encuentro con Dios, compartir con otros lo bueno que ha sido contigo. ¿Usted me está entendiendo? Es importantísimo que ustedes sepan eso. Amén. Entonces, aquí en el 6 y 7, lo que está hablando en esa objeción última, es interesante esto, porque miren que cuando este es Pablo hablando, hablando, respondiéndose, hablando y respondiéndose. Usted cuando se lee el capítulo, pero es interesante cuando llega a la cuarta, esta es una objeción ahí. Hay una pregunta más, el versículo 7 y 8, mira lo que dice: pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador, dice. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia? Y como algunos cuya condenación es justa. Afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes, y solamente lo voy a decir por encima porque ahí hay que dar mucha vuelta. Pero en este versículo Pablo reitera en estos términos un poco diferentes. Él está diciendo aquí a los críticos, que supuestamente hay unos críticos ahí imaginarios, estaban culpando a Pablo de enseñar que entre más malvada es una persona, más está glorificando a Dios. Mientras más infieles somos, más fiel, mientras más infiel uno es, más puede hacer que Dios aparezca como fiel. O sea, aquí hay, pero eso es como que es una contradicción. Exactamente. Pero lo que sucede es esto, que aquí dice, esto nos muestra que hay momentos que tenemos que quedarnos callados. Él miró que, ¿sabe qué? Que esa pregunta y respuesta no va para ningún lado. Y él dijo, ¿sabe qué? Esta pregunta y respuesta que yo estoy haciendo a ustedes judíos, que saben mucho, que conocen muchas leyes, ¿sabe qué? Llega un momento donde yo me voy a callar, no voy a hablar más nada, no voy a responder esto que ustedes están refutando completamente. ¿Por qué? Porque hay momentos que hay que callarse. En otras palabras, lo que ellos estaban haciendo, estaban buscando maneras cómo evadir que Pablo me hable del Evangelio. ¿Cómo evadir que Pablo me hable de que hay un Cristo crucificado que murió por mí? ¿Cómo evadir? Y todo lo que ustedes van a ver ahí es simplemente para eliminar y cambiar. No le ha pasado a usted que usted le quiere hablar de Cristo, hermano. Yo te quiero hablar de Cristo y mira, el Señor ha hecho esto por mí, hermano. Sí, pero ¿sabes qué? Yo mañana tengo que ir, tengo un appointment con el doctor y ¿sabes qué? Y empieza a hablarte de otras cosas. Pero hermano, ok, está bien, pero mira, yo quiero hablarte de un Cristo precioso que me ha cambiado, que me ha transformado, que ha hecho esto por mí. Sí, hermano, pues ¿sabes qué? Pero hay un problema ahí, porque ¿sabes que mi mamá me está llamando, que si déjame coger el teléfono. Entonces, sin darte cuenta, empiezan a buscar 40 diferentes cosas. Eso es lo que estaba pasando. Y la gente va a tratar de distraer, la gente va a tratar de sacarte de que usted le hable de Cristo. La gente va a hacer lo imposible, que eso es lo que estaba pasando aquí con Pablo. Querían sacarlo, querían desviarlo, querían llevarlo por otro lado para que Pablo no les hable de este Cristo crucificado precioso que puede cambiarlo y transformarlo. Eso es lo que estaban haciendo estos judíos. O sea, y por eso es que había esta controversia, esta pregunta y respuesta. Pero nosotros, mis hermanos, usted y yo, hoy en día, si usted vino aquí, es porque Dios quiere, número uno, si no conoce a Cristo como el Señor de su vida, si todavía no ha puesto su confianza en Él, que hoy día, esta noche, usted mismo le diga, Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, yo te pido perdón por lo que he hecho, y te quiero dar mi corazón, todo, y quiero poner mi confianza en ti completa, en ti, y que tú seas el Señor y Salvador de mi vida. Lo puede usted hacer aquí, lo puede hacer más tarde, puede llamar por teléfono, puede hablar con cualquier hermano, pero Dios, eso es lo que quiere, primero con ustedes, con todos los que están aquí sentados, número uno, que usted sea salvo, que no se vaya de aquí sin darle su corazón de verdad, su vida completa a Cristo. Número dos, si usted es creyente, nacido de nuevo, que no se calle, como el apóstol Pablo. No se calle, no, hable. ¿Cómo la gente se convierte si usted no le habla? Usted tiene que hablar. Dios usa humanos, Dios usa lenguaje, usa personas, usa vocabulario, para que usted le hable, le diga y cambien y sean transformados. Pero usted tiene que hablar, usted tiene que decir, no se quede callado. Usted quiere que la persona sea transformada, tiene que hablar. Eso es lo que Pablo le está diciendo a estos judíos. Predique el Evangelio. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que tiene poder para... Amén, para cambiar. Así que mis hermanos, no se queden callados esta noche. Compartan con su familia. Hermanos, andan, nos despiden en oración. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias una vez más en este día, Señor, por la oportunidad de permitirnos, Señor, reunirnos en tu nombre, Señor. Gracias por darme el privilegio de tener tu palabra, Señor, de poder escudriñar
y por medio de ella conocerte a ti, conocer tu plan, conocer tu salvación, Señor, conocer tu amor hacia nosotros, Dios. Gracias porque tú nos has buscado a nosotros. Amén. Señor. Así es. Ayúdanos cada día, Señor, a serte fieles, Señor, dando la fuerza, Padre, ya que por medio de Cristo hemos sido liberados del pecado, dando la fuerza, Señor, para obedecerte a ti, Señor, no para obedecerle el mal, no para obedecer al diablo, sino para obedecerte a ti, para hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos porque tú nos has salvado, Señor, tú nos has rescatado, Señor. Sabemos que no es para salvarnos, sino porque somos salvos ya, Señor. Gracias por las buenas obras que tú has preparado, Señor, para andar en ellas. En cada momento de nuestra vida podamos verlas, Señor, y saber que somos luz en este mundo, que somos sal en este mundo putrefacto también, Señor. Dando la fuerza porque nosotros no la tenemos, pero tú sí puedes dárnosla. Por medio de tu Espíritu Santo tú puedes hacer la obra perfecta, Señor. Gracias por cada hermano aquí representado, Señor. Queremos, Dios mío, que tú contestes cada una de las peticiones que hay en nuestros corazones, Señor. Tú conoces nuestras mentes y nuestras vidas, Señor. Permite, Dios, que podamos seguirnos reuniendo, Señor, en otras ocasiones para seguir estudiando tu palabra, Señor. Y ayúdanos siempre. Llévanos a nuestros hogares bajo tu cuidado y tu protección. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.